En la quietud de la ciudad del Vaticano, antes de que el alba despierte a Roma, comienza el día del Papa León XIV, sumo pontífice y líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Su rutina diaria, impregnada de disciplina y devoción, revela la tensión entre la humanidad de un hombre y la magnitud de su misión. A las 4:15 de la mañana, cuando la plaza de San Pedro permanece en silencio, el Papa se levanta en su austero apartamento en la Casa Santa Marta. Sin ceremonias ni asistentes, se prepara en soledad, vistiéndose con una sencilla sotana blanca y ajustando un crucifijo que pende sobre su escritorio. Este acto inicial no es mera rutina, sino un umbral sagrado que marca el comienzo de un día dedicado al servicio. En la penumbra de una capilla privada, iluminada solo por la luz titilante de las velas, León XIV consagra su primera hora a la oración. Reza los laudes, parte de la liturgia de las horas, un conjunto de salmos, cánticos y lecturas que santifican el amanecer. Cada palabra pronunciada resuena con una tradición que une al Papa con clérigos y laicos de todo el mundo, desde monasterios remotos hasta hogares humildes. Inspirado por San Ignacio de Loyola, cuya espiritualidad marcó su formación, el Papa medita sobre textos que invitan al discernimiento, un pasaje de los ejercicios espirituales o una carta de San Pablo. En este silencio, busca la sabiduría para guiar a la Iglesia en un mundo fracturado. Esta oración matutina no es un acto aislado, es un diálogo profundo con lo divino. León XIV lleva ante Dios las cargas de la humanidad, los gritos de paz desde zonas de conflicto, las súplicas de los desplazados, las esperanzas de los jóvenes. Como pastor universal, su corazón abarca tanto lo global como lo personal, intercediendo por líderes mundiales y por el niño que escribió una carta pidiendo consuelo. La capilla, con su aroma a cera y su atmósfera de quietud, se convierte en un refugio donde el Papa enfrenta sus propias limitaciones, buscando fortaleza para un ministerio que exige todo de él. El amanecer en el Vaticano no solo marca el inicio del día, sino el cimiento de una misión que trasciende lo ordinario. Mientras Roma despierta, León XIV se prepara para la siguiente etapa, la celebración de la Eucaristía, un momento que ancla su jornada en el misterio de la fe. Este primer capítulo de su día, impregnado de silencio y oración, establece el ritmo de un liderazgo que no busca gloria, sino servicio. El próximo segmento explorará cómo este comienzo contemplativo da paso a los deberes sagrados que definen su vocación. A medida que el alba tiñe de dorado los muros del Vaticano, el Papa León XIV emerge de la capilla privada donde ha orado en soledad. Son las 5:30 de la mañana, y el silencio de la Casa Santa Marta se rompe solo por el eco de sus pasos. Su siguiente acto es el más sagrado de su día, la celebración de la Eucaristía. En una pequeña capilla adornada con un sencillo altar de madera y un sagrario de bronce, el Papa se prepara para la misa matutina. Este momento, lejos de los reflectores, no es solo un deber sacerdotal, sino el eje espiritual que sostiene su pontificado. La Eucaristía, núcleo de la fe católica, es donde León XIV encuentra la fuerza para llevar la cruz de su ministerio. La misa es íntima, asistida por un reducido grupo, un par de sacerdotes, religiosas de la Casa Santa Marta y, en ocasiones, peregrinos invitados. Vestido con ornamentos litúrgicos simples, el Papa preside con una reverencia que trasciende lo ceremonial. Sus gestos son pausados, sus palabras medidas, como si cada movimiento reflejara la gravedad del misterio que celebra. La homilía, breve pero profunda, suele tejer las escrituras con los desafíos del mundo, una reflexión sobre la misericordia ante la injusticia o la esperanza en tiempos de desesperanza. Inspirado por su formación misionera en América Latina, León XIV conecta los evangelios con las luchas de los marginados, desde los campesinos de los Andes hasta los desplazados por conflictos globales. Este acto no es un espectáculo, sino un encuentro con lo divino. Cuando eleva la hostia y el cáliz, el Papa no solo representa a Cristo, sino que se ofrece a sí mismo como siervo. Cada misa es un recordatorio de su vocación, ser puente entre Dios y la humanidad. Los presentes, testigos de esta liturgia austera, perciben una intensidad silenciosa, como si el tiempo se detuviera en la capilla. Para León XIV, la Eucaristía no es un ritual más, es el momento en que el cielo y la tierra se encuentran,
renovando su compromiso de guiar a la Iglesia con amor sacrificial. Tras la misa, el Papa dedica unos minutos a la acción de gracias, permaneciendo en silencio ante el sagrario. Aquí, en la quietud, reflexiona sobre las intenciones que lleva en su corazón: la paz en regiones devastadas, la unidad de los cristianos, las súplicas de los fieles. Este interludio marca una transición hacia las exigencias del día, cuando el silencio dará paso a la acción. El próximo capítulo revelará cómo León XIV enfrenta las primeras responsabilidades administrativas, llevando la gracia de la Eucaristía al corazón de su liderazgo. Con la Eucaristía aún resonando en su alma, el Papa León XIV deja la capilla de la Casa Santa Marta a las 6:30 de la mañana. El Vaticano comienza a despertar, pero el silencio persiste en los pasillos donde el pontífice se dirige a un modesto comedor. Allí, un desayuno frugal, pan integral, café negro y un trozo de fruta, lo espera sobre una mesa de madera. Este momento de simplicidad, en el que come solo o con un asistente cercano, refleja su vida austera, forjada en años de trabajo misionero. No hay opulencia. Cada detalle subraya su compromiso con la humildad, un eco de su promesa de ser un papa de las periferias. A las 7, el Papa se instala en su despacho, un espacio funcional con estanterías llenas de textos teológicos y un escritorio cubierto de documentos. Aquí comienza la labor administrativa que sostiene a la Iglesia Católica, una institución global con más de 1.000 millones de fieles. Su primera tarea es revisar informes de los dicasterios vaticanos, los departamentos que gestionan desde la doctrina hasta las finanzas. Cada memorando, redactado con precisión, requiere su atención: una solicitud de ayuda para una diócesis en crisis, un informe sobre la formación de seminaristas o un análisis de desafíos éticos en la bioética moderna. León XIV, con su experiencia como canonista, examina cada texto con un ojo crítico, asegurándose de que las decisiones reflejen la misión evangélica. Una responsabilidad clave en esta hora es la revisión de nombramientos episcopales. Cada obispo, desde una remota parroquia africana hasta una arquidiócesis europea, pasa por el escrutinio del Papa. Hojea expedientes detallados, currículums, cartas de recomendación, evaluaciones pastorales. Su pluma anota preguntas o aprueba nombres, consciente de que cada elección moldeará el futuro de comunidades enteras. Este proceso, aunque administrativo, está impregnado de discernimiento espiritual, guiado por la oración matutina que aún resuena en su mente. El Papa también lee correspondencia seleccionada, cartas de fieles que piden orientación, súplicas de comunidades perseguidas o mensajes de niños con dibujos torpes pero sinceros. Estas voces, aunque pocas entre miles, le recuerdan su papel como Padre Universal. A las 8, una breve reunión con su secretario personal establece la agenda del día: audiencias con cardenales, respuestas a crisis globales o preparación de un discurso. Este segmento, donde la contemplación cede paso a la acción, revela la magnitud de su liderazgo. El próximo capítulo explorará cómo León XIV lleva esta energía pastoral a sus encuentros con líderes eclesiales, tejiendo la fe en el tapiz de la diplomacia. A las 8:30 de la mañana, el Papa León XIV cruza los pasillos de la Casa Santa Marta hacia una sala de reuniones discretamente decorada, donde le esperan líderes eclesiales de diversas latitudes. El ambiente es sobrio: una mesa rectangular, sillas de madera y un crucifijo que preside el espacio. Estas audiencias matutinas, aunque menos visibles que las ceremonias públicas, son el latido pastoral del pontificado. Obispos, cardenales y superiores religiosos llegan con agendas que abarcan desde crisis locales hasta iniciativas globales, y el Papa los recibe con una atención que combina rigor y empatía, reflejo de su formación misionera y su experiencia en la curia. Hoy, un obispo de Filipinas expone los desafíos de su diócesis tras un tifón devastador: iglesias destruidas, comunidades desplazadas, fieles necesitados de esperanza. León XIV escucha con intensidad, sus manos entrelazadas, anotando en un cuaderno. Su respuesta no es un discurso preparado, sino un diálogo que equilibra orientación práctica, coordinar ayuda humanitaria a través de Cáritas, con reflexiones espirituales sobre la resiliencia de la fe. A continuación, una religiosa de India comparte un proyecto para educar a niñas en zonas rurales,
solicitando el respaldo papal. El Papa, con un gesto pausado, aprueba la iniciativa y añade una bendición para las jóvenes, recordando su propio pasado en comunidades marginadas. Estas reuniones no son meras formalidades, son momentos de comunión eclesial. Cada líder lleva consigo las alegrías y heridas de su pueblo, y León XIV, como pastor universal, debe discernir cómo guiarlos. Su fluidez en español, inglés e italiano, fruto de su vida misionera, le permite conectar sin intermediarios, captando matices culturales que enriquecen el diálogo. A menudo, sus preguntas son incisivas. ¿Cómo está respondiendo la comunidad a la secularización? ¿Qué apoyo necesitan los sacerdotes jóvenes? Este intercambio refleja su visión de una iglesia sinodal, donde la escucha mutua fortalece la misión evangelizadora. El reloj avanza hacia las 10, y las audiencias concluyen con una breve oración compartida, a menudo un Ave María, que une a los presentes en un propósito común. Estas interacciones, aunque agotadoras, energizan al Papa, pues le recuerdan que su liderazgo no se ejerce desde un trono, sino desde el corazón de la Iglesia. Mientras se prepara para la siguiente fase del día, León XIV lleva consigo las historias de estos encuentros, que influirán en sus homilías y decisiones. El próximo capítulo explorará cómo el Papa enfrenta las responsabilidades diplomáticas, navegando la complejidad de ser jefe de Estado y voz moral en un mundo fracturado. A las 10:30 de la mañana, el Papa León XIV se traslada desde la Casa Santa Marta al Palacio Apostólico, donde una sala ornamentada con frescos renacentistas espera para recibir a dignatarios internacionales. Como jefe de Estado del Vaticano, un microestado soberano, el Papa asume un rol que trasciende lo espiritual. Es un diplomático cuya voz resuena en los corredores del poder global. Las audiencias de esta hora no son solo protocolares, son un ejercicio de influencia moral, donde León XIV aboga por la justicia, la paz y la dignidad humana en un mundo marcado por conflictos y desigualdades. Hoy, un embajador de un país asiático en crisis presenta sus credenciales. El Papa, sentado en una silla sencilla frente a una mesa con un crucifijo, escucha con atención mientras el diplomático describe esfuerzos para negociar un alto al fuego. León XIV responde con palabras medidas, citando la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, instando a priorizar el diálogo sobre la confrontación. Su tono, firme pero compasivo, refleja su experiencia como misionero en comunidades afectadas por la pobreza y la violencia. Este encuentro, aunque breve, puede influir en decisiones que afectan a millones, desde corredores humanitarios hasta tratados de paz. A continuación, una delegación de una organización internacional solicita apoyo para iniciativas de desarrollo sostenible. El Papa, consciente de los desafíos climáticos que enfrentan las naciones más vulnerables, ofrece su respaldo moral y promete una declaración pública para fomentar la cooperación global. Su enfoque no es político, sino ético. Cada palabra está anclada en la doctrina social de la Iglesia, que defiende la creación como un don divino. Estos diálogos requieren un equilibrio delicado. León XIV debe navegar tensiones geopolíticas sin comprometer su misión pastoral. El protocolo vaticano, con su precisión ceremonial, contrasta con la sencillez del Papa. Viste su sotana blanca, sin joyas ni adornos, y su lenguaje corporal, un apretón de manos firme, una mirada directa, transmite autenticidad. Cada audiencia concluye con una bendición, un gesto que trasciende fronteras culturales y religiosas, recordando a los presentes que el Vaticano no es solo un Estado, sino un faro de esperanza. A las 11:30, el Papa regresa a su despacho, donde revisa resúmenes de estas conversaciones, anotando ideas para futuras alocuciones. Estas interacciones diplomáticas, aunque agotadoras, son un testimonio de la relevancia del papado en el escenario mundial. León XIV, con su pasado en las periferias, aporta una perspectiva única a estas mesas de negociación. El próximo capítulo explorará cómo el Papa encuentra respiro en la pausa del mediodía, un momento de simplicidad que recarga su espíritu para las exigencias de la tarde. A las 12 del mediodía, cuando el sol alcanza su cenit sobre la ciudad del Vaticano, el Papa León XIV regresa a la Casa Santa Marta para una pausa que marca el ecuador de su jornada. Tras horas de oración, administración y diplomacia, este intervalo ofrece un respiro físico y espiritual,
un momento para reconectar con la simplicidad que define su pontificado. En un comedor austero, decorado con un tapiz de la Última Cena, el Papa se sienta a una mesa modesta. El almuerzo, preparado con sobriedad, refleja sus raíces misioneras: una sopa de verduras, un plato de pasta con aceite de oliva, una ensalada fresca y un vaso de agua. No hay excesos. Cada bocado es un recordatorio de su compromiso con la templanza. A menudo, León XIV comparte esta comida con uno o dos colaboradores cercanos, un secretario, un cardenal de confianza o una religiosa que sirve en la residencia. La conversación, si la hay, es ligera, centrada en temas cotidianos o anécdotas de su pasado en las tierras altas de Perú, donde compartía comidas similares con comunidades rurales. Este acto de fraternidad, lejos de ser un lujo, es un reflejo de la comunión eclesial que el Papa busca fomentar. En ocasiones, prefiere comer en soledad, hojeando una carta de un fiel o un texto espiritual, dejando que el silencio nutra su alma. Tras el almuerzo, a las 12:45, el Papa se retira a su apartamento para un breve descanso, una práctica arraigada en la tradición mediterránea conocida como la siesta. En una habitación con una cama sencilla, un escritorio y una imagen de la Virgen de Guadalupe, se recuesta por 30 minutos. Este no es un lujo, sino una necesidad, un momento para recargar el cuerpo y el espíritu tras una mañana cargada de decisiones que afectan a la Iglesia Universal. A veces, reza un misterio del rosario, sus dedos deslizándose por las cuentas gastadas que lleva consigo desde su ordenación. Este interludio, aunque breve, es un testimonio de la humanidad del Papa. Lejos de los salones diplomáticos y las capillas sagradas, León XIV encuentra en la simplicidad un espacio para reflexionar sobre las voces que ha escuchado: el obispo angustiado, el embajador esperanzado, el niño que le escribió. La pausa del mediodía no es un escape, sino un retorno al centro de su vocación: servir con humildad. A las 13:15, el Papa se levanta, renovado, para enfrentar las tareas de la tarde. El próximo capítulo explorará cómo León XIV dedica su tiempo a la redacción de documentos papales, moldeando la enseñanza de la Iglesia con palabras que resonarán en el mundo. A las 13:30, tras un breve descanso, el Papa León XIV regresa a su despacho en la Casa Santa Marta, un espacio austero donde una lámpara de escritorio ilumina un montón de papeles ordenados. La tarde se abre con una de las tareas más significativas de su pontificado: la redacción de documentos papales, desde homilías hasta encíclicas, que guiarán a la Iglesia y dialogarán con el mundo. Este trabajo, lejos de ser meramente administrativo, es un acto de magisterio, donde la pluma del Papa se convierte en instrumento de la verdad y la esperanza. Cada palabra, meditada con cuidado, busca iluminar los desafíos de la humanidad a la luz del Evangelio. En esta hora, León XIV se sumerge en la preparación de una homilía para la próxima audiencia general. Sobre su escritorio, junto a una Biblia abierta en los Evangelios, reposan notas manuscritas con reflexiones sobre la parábola del buen samaritano. Inspirado por su experiencia misionera, el Papa entrelaza la enseñanza bíblica con cuestiones contemporáneas: la acogida a refugiados, la lucha contra la indiferencia global. Su estilo, claro pero poético, refleja su formación agustiniana, que valora la belleza de la verdad. Mientras escribe, consulta textos de los padres de la Iglesia, buscando ecos de sabiduría antigua para un mundo moderno. Además de homilías, el Papa dedica tiempo a esbozar una encíclica, un documento doctrinal que abordará la crisis ecológica. Titulada provisionalmente Custodes Terrae, la encíclica busca integrar la teología de la creación con soluciones prácticas para la sostenibilidad. León XIV revisa borradores enviados por teólogos asesores, corrigiendo frases y añadiendo matices que reflejan su visión de una iglesia en las periferias. Este proceso no es solitario. El Papa intercambia ideas con un pequeño grupo de expertos, convocados en una sala contigua, donde el debate teológico se mezcla con la urgencia pastoral. Cada decisión, desde la elección de una cita bíblica hasta un llamado a la acción, lleva el peso de su autoridad moral. El escritorio del Papa, cubierto de libros y cartas, revela la amplitud de su tarea. Entre los documentos, una nota de un obispo africano pide orientación sobre la evangelización en zonas urbanas.
Otra, de una comunidad asiática, solicita apoyo para la libertad religiosa. Estas voces informan su escritura, asegurando que sus palabras no sean abstractas, sino ancladas en las realidades del pueblo. A las 15, el Papa guarda sus notas, consciente de que estas palabras resonarán en catedrales, hogares y foros internacionales. El próximo capítulo explorará cómo León XIV se conecta con los fieles a través de las audiencias públicas, llevando su mensaje al corazón de la multitud. A las 15:30, el Papa León XIV cruza la Plaza de San Pedro, donde miles de peregrinos aguardan bajo el sol vespertino. Las audiencias públicas, un pilar del ministerio papal, transforman el Vaticano en un punto de encuentro global. Hoy, en el Aula Pablo VI, el Papa preside una catequesis semanal, un evento que reúne a fieles, turistas y religiosos de todos los continentes. La sala, con sus líneas modernas y un crucifijo prominente, vibra con la expectativa de quienes han viajado miles de kilómetros por un momento de cercanía con el Vicario de Cristo. Este encuentro no es solo un espectáculo, es un diálogo espiritual que une corazones diversos. León XIV, vestido con su sotana blanca y un solideo, sube al estrado con paso firme. Su catequesis de hoy aborda la virtud de la esperanza, inspirada en la carta de San Pablo a los romanos. Con un tono claro y pastoral, entrelaza las escrituras con historias contemporáneas. Un joven que superó la adversidad en una favela, una comunidad que reconstruye tras un desastre natural. Su mensaje, pronunciado en italiano con traducciones simultáneas, resuena con una autenticidad forjada en sus años de misionero. Los presentes, desde seminaristas hasta ancianos, escuchan con atención, algunos tomando notas, otros secándose lágrimas. Tras la enseñanza, el Papa desciende para saludar a la multitud. Sus manos estrechan las de los peregrinos, bendicen rosarios y acarician la cabeza de niños que extienden dibujos y cartas. Una madre de México le entrega una imagen de la Virgen de Guadalupe. Un sacerdote africano le pide una oración por su parroquia. León XIV, con una sonrisa cálida, responde en su idioma nativo cuando puede, creando un instante de intimidad en medio del gentío. Estos gestos, aparentemente pequeños, son profundos. Cada bendición es un recordatorio de la universalidad de la Iglesia, un puente entre Roma y el mundo. El evento, que se extiende hasta las 17, concluye con la bendición apostólica, un momento de silencio colectivo que envuelve la sala en un aura de paz. Los peregrinos, muchos con ojos humedecidos, parten con una renovada sensación de propósito. Para León XIV, estas audiencias son un eco de su misión, ser un pastor accesible, no un rey distante. Mientras regresa a la casa Santa Marta, lleva consigo las caras y las historias de los fieles, que alimentarán sus oraciones nocturnas. El próximo capítulo explorará cómo el Papa encuentra equilibrio físico y espiritual en las horas de la tarde, caminando por los jardines vaticanos y reflexionando en soledad. A las 17:30, cuando las sombras comienzan a alargarse sobre la ciudad del Vaticano, el Papa León XIV se retira a los jardines vaticanos, un oasis de verdor escondido tras los muros de piedra. Este espacio, con sus senderos de grava, fuentes susurrantes y cipreses centenarios, ofrece un respiro del peso de las responsabilidades papales. La caminata vespertina del Papa no es solo un ejercicio físico, sino un retorno a la contemplación, un momento para procesar las voces, rostros y decisiones que han llenado su día. En este refugio, León XIV encuentra un equilibrio entre el cuerpo y el alma, preparándose para las horas finales de su jornada. Vestido con su sotana blanca y un sombrero sencillo para protegerse del sol, el Papa recorre los senderos con paso lento, a menudo solo, aunque a veces acompañado por un guardia suizo discreto a la distancia. En su mano, un rosario de madera pulida, regalo de una comunidad indígena sudamericana, marca el ritmo de sus oraciones. Cada cuenta es una súplica, por los enfermos, por los líderes mundiales, por la Iglesia en crisis. Los jardines, con sus rosales y estatuas de santos, se convierten en un santuario al aire libre donde León XIV medita sobre las palabras de Santa Teresa de Ávila, cuya espiritualidad ha moldeado su vida interior. Esta caminata no es un escape, sino un acto de discernimiento. El Papa reflexiona sobre los encuentros del día,
la súplica de un obispo, el testimonio de un peregrino, el borrador de una encíclica. Aquí, en la quietud, evalúa sus decisiones, preguntándose si han reflejado la voluntad de Dios. Un banco bajo un olivo se convierte en su lugar favorito para detenerse, donde hojea un pequeño cuaderno con notas personales, frases de las Escrituras, ideas para homilías o un poema inspirado por su tierra natal. Este hábito, arraigado en sus años de misionero, revela su necesidad de anclar lo cotidiano en lo eterno. El ejercicio físico, aunque modesto, es esencial para un hombre cuya jornada comienza antes del amanecer. Los jardines, diseñados como un espacio de paz, le permiten estirar las piernas y respirar el aroma de la lavanda, renovando su energía para las tareas vespertinas. A las 18:15, el Papa regresa a la Casa Santa Marta, su rostro sereno pero marcado por la intensidad de un día de servicio. El próximo capítulo explorará las horas nocturnas, cuando León XIV cierra su jornada con oración y reflexión, entregando al cielo las cargas del mundo que ha llevado sobre sus hombros. A las 18:30, cuando el crepúsculo envuelve la ciudad del Vaticano, el Papa León XIV regresa a la Casa Santa Marta, dejando atrás los jardines y las exigencias del día. Las horas nocturnas, marcadas por la quietud, son un retorno al núcleo de su vocación, la oración y la entrega total a Dios. En una capilla privada, iluminada por una lámpara tenue y un cirio junto al sagrario, el Papa reza las vísperas, parte de la liturgia de las horas. Los salmos vespertinos, recitados con voz pausada, resuenan con gratitud y súplica, uniendo su corazón al de la Iglesia Universal que ora al caer la noche. Tras la oración, a las 19, León XIV se sienta a una cena frugal en un comedor sencillo, un plato de lentejas, pan crujiente y una infusión de hierbas. A menudo come solo, con un libro de los místicos españoles abierto a su lado, o en compañía de un teólogo invitado, compartiendo reflexiones sobre la fe en un mundo fracturado. Esta comida, desprovista de ostentación, refleja su compromiso con la pobreza evangélica, un eco de sus años sirviendo en aldeas remotas. Cada bocado es un acto de comunión, un recordatorio de que incluso el Papa es un peregrino en busca de santidad. A las 20, el Papa se retira a su estudio para un momento de escritura personal. En un cuaderno de tapas gastadas, anota pensamientos inspirados por el día, una frase de San Juan de la Cruz, una oración por los perseguidos o una carta breve a un amigo de su juventud. Este acto, íntimo y oculto, revela su humanidad, un hombre que lleva el peso del mundo, pero encuentra consuelo en la palabra escrita. Luego, regresa a la capilla para las completas, la oración final de la liturgia de las horas. El cántico de Simeón, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, cierra el día con una entrega serena a la providencia divina. A las 21:30, León XIV se prepara para descansar en su modesto apartamento. La habitación, con un crucifijo en la pared y una foto de su familia, es un refugio de simplicidad. Antes de dormir, reza una última oración, tal vez un Ave María, confiando al cielo las cargas del día. Al apagar la luz, el Papa no termina su labor, la Iglesia sigue viva en misas, bautismos y actos de caridad en todo el mundo. Su descanso, breve pero profundo, es un acto de fe en la misión que continuará al amanecer. Así, en la quietud de la noche, León XIV entrega su día, su vida y su Iglesia a Dios, un pastor que encuentra su fuerza en la humildad.